Episodio 63. Estar ante la oficina del Hokage había perdido su brillo en los últimos meses. Como estudiante de la Academia Verde, el concepto de reunirse con el líder de su nación había sido una perspectiva emocionante. Un honor reservado solo para los más destacados logros. Incluso Shikamaru, a quien rara vez le habían importado esas cosas, al menos había tenido cierto nivel de reverencia por la idea de ello. La cruda verdad era que casi todos los ninjas de alto rango lo habían hecho, y rara vez venía acompañado de una verdadera emoción. Todo lo contrario, por lo general. A pesar de toda su gloria publicitada, la vida de un shinobi podía ser extremadamente lenta. Por eso, cuando extendió la mano hacia la manija de la puerta de la oficina, el ritmo cardíaco de Shikamaru estaba equilibrado y su expresión era inexpresiva. Al abrir la puerta y entrar, Nara se encontró con la previsible imagen de Hiruzen detrás de su escritorio, pero dicho escritorio no estaba simplemente lleno de papeles como solía estar. Junto a las pilas de documentos, colocado en el centro del escritorio, había un chaleco antibalas verde sellado en una bolsa hermética. Shikamaru decidió dejar que las respuestas le llegaran a su propio ritmo y le hizo una reverencia como de costumbre. ¿Me mandaste llamar?, preguntó. El Hokage asintió y apartó un documento que estaba firmando. Un poco pronto para tu gusto, supongo, pero creo que lo agradecerás, dijo. Luego puso una mano sobre el chaleco antibalas sellado, al que Shikamaru había dirigido la mirada un momento antes. Como seguramente habrás adivinado, esto es para ti, dijo. Al principio, Nara se quedó mirando la chaqueta en silencio. Era un logro que le ofrecieran el uniforme. Él lo sabía. Sin embargo, no pudo evitar sentirse incómodo. ¿Estás seguro de que debería recibir un ascenso?, preguntó. Aparentemente, esa pregunta no había estado entre las expectativas de Hiruzen, si la expresión de genuina sorpresa que cruzó brevemente su rostro era una indicación. No te lo ofrecería si no fuera así. Por supuesto, puedes rechazarlo, pero cuestionaría tu lógica. Una mayor libertad y un salario mayor no son más que un beneficio para alguien de tu edad, dijo. Shikamaru abrió la boca para responder, pero la volvió a cerrar lentamente. Las imágenes de un cuerpo destrozado bajo una pila de escombros pasaron por su mente. El mismo error que casi le había costado el trabajo había ocurrido de nuevo, y muy recientemente. En cierto modo, le parecía deshonesto aceptar un ascenso con la cara seria. Si tus preocupaciones son por la huelga que figura en tu historial, la he tenido en cuenta. Este ascenso sería semicondicional, añadió el Hokage como añadido. Una extraña y bastante obvia comprensión golpeó entonces a Shikamaru en la nuca. Hiruzen no era consciente de lo que casi había sucedido. Tenía todo el sentido del mundo. El hombre tenía asuntos más urgentes que atender que la madurez emocional de Shikamaru. Hasta donde sabía el anciano líder, el genin había cambiado por completo. ¿De qué manera, si se me permite preguntar?, inquirió, optando por guardarse sus luchas para sí mismo por el momento. Hiruzen se sentó un poco más erguido en su silla. Seguirás bajo la supervisión de Kakashi durante unos meses y seguirás operando como parte de tu unidad actual. Tendrás la autoridad para dirigir tus propias misiones, pero con menos frecuencia de la que tendrías si hubieras comenzado de cero. ¿Te parece razonable?, explicó. Shikamaru asintió. Las limitaciones estaban lejos de ser restrictivas en el gran esquema de las cosas. Los meses iban y venían rápidamente. Siempre lo habían hecho. Me parece bien, respondió. Hiruzen deslizó el chaleco antibalas por encima del escritorio, mirándolo fijamente mientras lo hacía. Entonces, supongo que aceptarás este ascenso, insistió. Shikamaru extendió la mano y recogió la chaqueta. Era más clara de lo que esperaba. Sí, lo haré. Gracias, Hokage-sama, dijo. Aceptar una mayor responsabilidad no era su actividad favorita, ni lo sería nunca, pero en el caso de la carrera que había elegido, lo aceptaría de todos modos. Se espera que uses eso mientras estás de servicio y, a partir de ayer, tu equipo es elegible para una nueva misión. Pruébatelo, sugirió Hiruzen. Shikamaru suspiró e hizo lo que le dijeron, sacó la chaqueta de su envoltorio y se la puso. El uniforme le quedaba bien y, como había notado antes, era sorprendentemente liviano. No es mi tono de verde favorito, pero lo haré funcionar, dijo. Hiruzen soltó una risita seca y tomó un documento de su pila. Tu etiqueta es un desastre, pero creo que me gusta más que los idiotas con los que hablo a diario. Eres libre de irte, dijo con humor. Shikamaru se dio la vuelta para irse, pero cuando se dirigía a la puerta, alguien se dirigió a él una vez más.
Dime algo, muchacho. El recién ascendido Chunin se dio la vuelta. Aunque su mente lógica lo descartaba, todavía tenía un ligero temor de que lo interrogaran sobre su experiencia durante la invasión. Su temor no se hizo realidad. Una vez me dijiste que no tenía una buena opinión de tus compañeros de equipo. O más bien, que no te sentías demasiado apegado a ellos. ¿Eso ha cambiado? Siéntete libre de ser franco. Te lo pregunto por curiosidad, preguntó Hiruzen. Shikamaru parpadeó. Había preparado respuestas a numerosas preguntas más predecibles, pero lo habían tomado por sorpresa. Los entiendo mejor. Ahora tienen sentido para mí, respondió después de varios segundos. El Hokage se acarició la barbilla barbuda. Me alegra saberlo. ¿Cómo los percibes ahora que los conoces mejor como personas? Preguntó. Shikamaru no comprendió por qué exactamente Hiruzen sentía tanta curiosidad de repente, pero, al menos, era un tema con el que se sentía completamente cómodo. Me gustan más. Naruto es mucho más tranquilo de lo que te imaginas y Satsuki no es tan quisquillosa como parece. Sin embargo, ambos son unos locos. Nunca pasaría más de 1 o 2 horas con ninguno de ellos, dijo con sinceridad. Hiruzen se reclinó en su silla. Eso suena bien. Eso es todo. Vete, dijo, espantando al adolescente con un gesto de la mano. Sin necesidad de más indicaciones, Shikamaru salió de la habitación y se dirigió al pasillo. Poco después, cruzó el vestíbulo y abandonó el edificio por completo. Cuando el sol de la mañana le dio en la piel, se dio cuenta de algo tentador. Mamá ya no tiene más rango que yo. Naruto respiró profundamente mientras se acercaba a los escalones de entrada de la casa de Satsuki. Habían pasado 3 días desde su desagradable encuentro en el tejado del hospital y no había visto a su compañera de equipo de ninguna manera en ese tiempo. En parte, había sido su propia elección evitar el contacto. Había necesitado tiempo para sí mismo, para analizar qué sacar exactamente de ese encuentro, si es que sacaba algo. Coincidiendo con sus razones personales, Kakashi le había informado de que la chica había solicitado varios días de soledad ininterrumpida. Nada sorprendente, considerando todo. Una parte de él sabía que había pasado muy poco tiempo para que el resultado de su visita fuera seguro y positivo, pero no podía borrar de su mente la imagen de Satsuki intentando romperse el cráneo contra la pared. No se quedaría mucho tiempo. Todo lo que quería era una confirmación de que ella todavía estaba física y mentalmente sana. En la medida en que fuera realista, claro está. Se había esforzado por comprar una pequeña botella de limonada en un puesto. Irónicamente, se había enterado de su gusto por la bebida en el mismo paseo que los había llevado directamente a Itachi. No tiene sentido volver caminando. Ya estoy aquí, se dijo a sí mismo mientras finalmente comenzaba a subir los cortos escalones. Cuando llegó al porche, y por extensión a la puerta, dudó una vez más antes de tocar. La verdad sea dicha, estaba inquieto. Había una posibilidad muy real de que recibiera el mismo trato que la última vez. Durante un tiempo, no hubo respuesta. Solo silencio. Era casi mediodía, por lo que las posibilidades de que el Uchiha todavía estuviera dormido eran escasas, aunque no inexistentes. Una vez que pasaron 60 segundos completos, Naruto dio un paso atrás y se preparó para irse. Antes de que pudiera darse la vuelta, oyó que el pomo de la puerta empezaba a girar poco a poco. Con una lentitud esmerada, la puerta se abrió. De pie detrás de ella estaba Satsuki, como se esperaba. Su apariencia pintaba una vívida imagen de su estado actual. Llevaba una camiseta demasiado grande y un par de pantalones de pijama largos. Su cabello estaba desordenado y despeinado, sus ojos tenían ojeras claras debajo de ellos y su rostro estaba demacrado. Estaba hecha un desastre absoluto. Sabiendo que no debía reaccionar externamente, Naruto hizo todo lo posible por mantener una cara agradable. ¿Es demasiado pronto para ti? Bromeó. Fue una mala forma de empezar, pero el humor había sido durante mucho tiempo su respuesta automática al estrés de cualquier tipo. Lo mantenía cuerdo. La expresión de Satsuki no cambió ni un ápice. Sí, en realidad. ¿Qué quieres? Preguntó con voz llana. Parecía tremendamente cansada. Tanto su aspecto como su voz sugerían que no había dormido en mucho tiempo. Estaba irritable. Más de lo habitual. Solo quería ver cómo estabas. Ver si estabas bien, ¿sabes? Dijo el Jinchuriki. Una vez más, Satsuki no le dio ninguna reacción. Bueno, ya tienes tu respuesta. ¿Algo más? Dijo ella en respuesta. Naruto tragó saliva, lo que hizo que se le formara un extraño nudo en la garganta.
Ella no se mostraba agresiva en apariencia, como lo había sido en el hospital, pero de todos modos irradiaba hostilidad. Supongo que no, dijo Naruto en voz baja. Un silencio desconcertante se instaló rápidamente, con la Uchiha mirándolo fijamente. No parpadeó ni una sola vez. Mira, lamento haberte asfixiado en él, empezó la rubia, con la intención de abordar su conflicto anterior. La chica de cabello negro no se molestó en dejarlo terminar. Es curioso, porque eso es exactamente lo que estás haciendo ahora mismo, lo interrumpió con tono duro. Luego dio un pequeño paso hacia adelante y se detuvo en el marco de la puerta. Pedí un momento a solas. No quiero ver a nadie en este momento. Eso te incluye a ti. Tal vez creas que tienes privilegios especiales conmigo, pero no es así. Respeta mi privacidad, dijo. Naruto bajó la mirada a sus pies. En cierto sentido, había esperado semejante reprimenda. Te traje un poco de limonada, murmuró, extendiendo la mano y ofreciéndole la bebida. Satsuki no hizo ningún movimiento para aceptarla. Deberías buscar otras cosas en las que pensar además de mí. Busca un pasatiempo. Haz algunos amigos por una vez. No puedo ser tu compañera de juego 7 días a la semana, dijo la chica, atrayendo la mirada de Naruto de las tablas del porche. Parecía completamente apática. Él era lo último en lo que pensaba. Tenía mucho sentido y estaba justificado, pero Naruto había cometido el error de olvidar lo fría que podía ser. Solo, por favor, no hagas nada estúpido. Prométemelo, al menos, pidió. Satsuki volvió a entrar en su casa. Lo que yo haga no es asunto tuyo, replicó ella, cerrando la puerta de nuevo y poniendo fin a la conversación en serio. De pie, solo en el porche, Naruto se quedó mirando la puerta de madera sin decir palabra durante unos momentos. Había pensado que estaba preparado para otra paliza verbal, pero se había sobreestimado. Ella no lo había intimidado tan sucintamente, pero aún así había logrado golpearlo justo donde más le dolía. Ella estaba profundamente perturbada por un trauma reprimido que había vuelto a la superficie. Estaba llena de emociones viles y explosivas. El Jinchuriki podía reconocer la posibilidad muy real de que sus palabras y sentimientos nacieran de esa furia reavivada. Y, sin embargo, era doloroso de todos modos. Como era su política cuando podía evitarlo, no lloró. En cambio, se arrodilló y dejó la botella de limonada frente al felpudo de bienvenida de Satsuki. Luego bajó las escaleras y se dirigió a la puerta del sector Uchiha. Te esperaré. Aunque tarde un poco. Estaré aquí. Gaara se sacudió algunos granos de arena de la túnica mientras caminaba con dificultad por el pasillo. Normalmente tenía pocas obligaciones cuando no estaba en el campo de alguna manera, pero una ocasión tan rara había terminado hace solo unos minutos. La muerte de Rasa había trastocado la estructura de poder de Suna, ya que bajo su supuesto sistema democrático, un nuevo Kazekage no podía ser elegido sin una elección justa y todos los procesos asociados con ella. Mientras tanto, se le había otorgado al Consejo el poder ejecutivo de emergencia. Lo más probable era que lo conservaran tanto tiempo como fuera posible. A pesar de todo lo que Gaara había despreciado a su padre, siempre había respetado la capacidad del hombre para mantener bajo su control una guarida de serpientes. Ahora, con Rasa muerto y desaparecido, el consejo era libre de hacer lo que quisiera. Gaara sabía muy bien que él era la elección ideal para su sucesor. Su nombre era reconocible, aunque no querido en ningún sentido. Podía ser comercializado solo por el valor de su nombre, y su imagen podía ser modificada. Suna estaba, en esencia, mucho más cerca de un estado autoritario blando que de una verdadera democracia. Se celebraban elecciones cuando era necesario, pero los resultados nunca eran limpios. El poder cambiaba de manos por la fuerza, casi siempre. De alguna manera, ese sistema le convenía al Jinchuriki. Era una persona de acción, por lo menos. A pesar del cómodo clima político, el cargo de Kazekage no era algo con lo que Gaara quisiera tener nada que ver. No era un líder. No era un organizador. Era un agente de sus propios deseos y del caos que brotaba de ellos. No carecía de habilidades diplomáticas. Ser hijo de un líder mundial le había inculcado un cierto nivel de astucia, pero no tenía ambición de utilizarla. El tema no había surgido directamente durante la sesión informativa a la que se vio obligado a asistir, pero las órdenes que había recibido estaban diseñadas para empujarlo hacia la sucesión. Había considerado simplemente irse a mitad de camino, pero finalmente había optado por seguir adelante durante toda la audiencia. El consejo no podía hacer mucho por él, pero aún podían hacerle la vida más difícil. Especialmente ahora que el poder genuino había caído en sus manos.
Al doblar una esquina, la puerta de la habitación de Gaara finalmente apareció a la vista. Vivir en una finca tenía sus ventajas, pero el hecho de que tomara varios minutos viajar desde la puerta principal hasta su propio espacio vital ciertamente no era una de ellas. Al llegar a la puerta un momento después, Gaara la abrió y entró. Una vez dentro, se dirigió al sofá cerca del fondo de la gran habitación y se acomodó. Rara vez dormía y rara vez sentía la necesidad de hacerlo, pero en ese momento, estaba peligrosamente cerca de intentarlo. Sus párpados estaban pesados y su cuerpo estaba dolorido por su pasatiempo recién adquirido de ejercicio constante. Solo unos minutos, decidió después de una breve deliberación, dejando que sus ojos se cerraran lentamente. No habían estado cerrados por más de 10 segundos, cuando alguien tocó a su puerta. Sentándose derecho una vez más, Gaara suspiró y caminó para dirigirse a su compañía no deseada. La lista de aquellos que estaban autorizados o dispuestos a visitarlo era escasa, y quien encontró al otro lado de su puerta al abrirla estaba entre esos pocos predecibles. Me acordé de comer hoy, antes de que me lo pidas, dijo, saltándose cualquier tipo de saludo. Frente a él se encontraba su asistente, Akane Morisaki. Era una mujer albina de 23 años, apenas un poquito más baja que el propio Gaara. Su cabello y piel eran completamente blancos, con un par de ojos rojos que contrastaban entre sí. Había sido asignada a su lado 5 años antes, y aunque técnicamente tenía el rango de Jonin, rara vez realizaba misiones que no involucraran al propio Gaara. Me alegra oír eso. ¿Puedo entrar, Gaara-sama?, pidió formalmente. Había muchas cosas en la mujer que a Gaara le resultaban irritantes, pero apreciaba mucho su hábito de ignorar las conversaciones intrascendentes a favor de llegar al grano rápidamente. La pelirroja se hizo a un lado y permitió que su asistente entrara a su vivienda. Lo primero que hizo fue encender las luces, para gran disgusto de Gaara. ¿Cómo estuvo tu sesión informativa?, preguntó, cruzando las manos en la cintura mientras Gaara regresaba a su lugar anterior en el sofá. El Jinchuriki se reclinó contra el cojín y entrecerró los ojos para aclimatarlos mejor a la nueva luminosidad. Es aburrido. Pero me han encomendado una misión, informó. Akane arqueó una ceja ante la noticia que le presentaron. Pensé que tendrías más tiempo para descansar, dijo. Gaara sacudió la cabeza y espantó una mosca que tenía frente a su cara. No necesito el tiempo de inactividad. Además, no es combativo. Me van a enviar a Konoha como embajador durante una semana más o menos, dijo. Sus sentimientos sobre la misión eran muy variados. Por un lado, disfrutaba mucho de la oportunidad de encontrarse potencialmente con sus viejos enemigos una vez más, pero por otro, sus posibilidades de hacerlo serían escasas y su flexibilidad muy limitada. ¿Solo usted? Con el debido respeto, señor, me parece un poco extraño, dijo Akane con escepticismo. Era un argumento válido, pero el contexto influyó en la decisión de forma bastante sucinta. Habrían enviado a Kankuro conmigo, pero aún no puede caminar. Cargarlo o trasladarlo en silla de ruedas a través de un país llevaría más tiempo del que tenemos disponible, aclaró la pelirroja. Akane asintió con la cabeza, entendiendo, y cruzó la habitación y enderezó un cuadro genérico enmarcado en la pared. Supongo que tiene sentido. Supongo que Baki viajará contigo, ¿no?, preguntó. Gaara volvió a negar con la cabeza, lo que provocó una mirada de sorpresa en su asistente. Sigue suspendido, dijo. La muerte de Temari no había sido culpa del hombre en ningún sentido significativo, pero el hecho es que ella había sido asesinada bajo su supervisión. Se le había concedido indulgencia en forma de conservar su rango y salario, pero había sido suspendido de todas formas. En realidad, tu momento es oportuno. La única libertad que logré conseguir de ellos fue el derecho a elegir a mi Jonin, añadió, permitiendo que la mujer reconstruyera el resto por sí sola. Akane, que necesitaba poco tiempo, dejó de reposicionar las pequeñas chucherías y se giró para mirarlo. ¿Cuándo nos iremos?, preguntó con curiosidad. Gaara se devanó los sesos durante un rato. Apenas había prestado atención durante todo el tramo de la sesión informativa. Mañana al amanecer, ¿te parece bien?, respondió. Su reacción era previsible, pues a partir de cierto punto no podía negarse rotundamente. Por supuesto. ¿Quieres que haga la maleta por ti?, preguntó ella, señalando la cómoda situada en la pared más a la derecha de la habitación. Lo haré yo mismo, dijo Gaara, levantándose y pasando junto a ella para comenzar el proceso. No le gustaba que lo ayudaran con cosas triviales. Que lo atendieran de pies y manos era algo que a algunos les atraía, pero a él no.
Nunca lo había hecho. En ese caso, cámbiate la túnica mientras estás ahí. Hueles a sudor y sangre, sugirió la asistente. Gaara le lanzó una mirada de desdén con el rabillo del ojo, pero obedeció quitándose la camiseta y tirándola al suelo. La sensación era liberadora. El aire acondicionado no podía hacer mucho en el calor del desierto. Tu pecho aún no se ha curado, comentó Akane mientras Gaara ordenaba su aburrida selección de ropa doblada. El pelirrojo echó un vistazo a la gran marca que tenía en el esternón. Es solo una cicatriz, dijo mientras apilaba varios tipos de camisas diferentes sobre su tocador. Luego pasó a otro cajón. Debe ser la primera vez que te pasa, dijo su asistente. El Jinchuriki lentamente arrastró su mirada hacia arriba, su línea de visión aterrizó en el espejo sobre su tocador. La cicatriz era profunda. A pesar de su regeneración natural y los muchos procedimientos a los que se había sometido, todavía había una depresión clara en su piel. Nunca sanaría por completo. Lo es. No estoy seguro de que me guste mucho, dijo, frunciendo aún más el ceño cuanto más miraba el fantasma de la herida. Casi podía sentir el dolor que había desaparecido hacía tiempo. No tienes a nadie a quien culpar, salvo a ti mismo. Tú buscaste la pelea, señaló Akane, sin molestarse en andarse con rodeos. Gaara giró uno de sus hombros. Tenía buenas razones para pensar que ganaría, respondió, eligiendo una túnica limpia para usar durante el resto de la noche. Y no lo hiciste. ¿Qué hemos aprendido este mes? Dijo la asistente con un humor punzante. Gaara le dirigió una mirada fulminante por encima del hombro. Hablas demasiado, replicó él. Akane, que parecía bastante divertida, conservó su tranquila confianza. Mi trabajo es mantenerte con los pies en la tierra, Gaara-sama, dijo. Era su respuesta habitual, y su honestidad intrínseca era frustrante. Su falta de miedo siempre había sido una especie de arma de doble filo. Podía, y a menudo lo hacía, poner a prueba en gran medida la paciencia del Jinchuriki. Sin embargo, por otro lado, su descaro era exactamente la razón por la que nunca había solicitado nueva ayuda. Sonriendo levemente, caminó por la habitación y se detuvo justo antes de llegar a ella. Podría pensar en otro trabajo para ti, dijo, poniéndole una mano en la cadera. Akane recibió su repentino avance con apatía. Bueno, si eso es una orden, entonces por supuesto, dijo con expresión inexpresiva. Se produjo un intercambio de miradas que terminó en un punto muerto. Al percibir la inutilidad, Gaara puso los ojos en blanco y se alejó, poniéndose la túnica que había elegido. No eres divertida, se quejó, volviendo a su tocador para seguir ordenando. Akane se encogió de hombros. ¿Lo soy alguna vez? El Jinchuriki se frotó los ojos, que aún estaban cansados. Ella lo fatigaba como nadie más. Puedo soñar, murmuró mientras buscaba una bolsa de viaje adecuada para usar. Nunca duermes, dijo Akane con sequedad. Gaara ignoró el comentario por el bien de su cordura. Era absolutamente imposible intercambiar pullas con ella. ¿Necesitas algo? Si no, ¿eres libre de irte?, preguntó. La asistente no hizo caso a su orden silenciosa de que la dejaran en paz. En cambio, se acercó a él y le pellizcó la tela que rodeaba su cuello. Está al revés, reveló. El ojo de Gaara se movió levemente. Una rápida mirada hacia abajo reveló que sus palabras eran verdaderas. Quisiera ser quisquilloso, gruñó. Akane dejó entrever una extraña sonrisa y volvió a salir de su espacio. Te dejaré para que empaques, Gaara-sama, dijo con una pequeña reverencia. Unos momentos después, ya había salido de la habitación y se había ido al pasillo. Ahora, solo de nuevo, Gaara suspiró aliviado. Es agotador. Siempre, pensó para sí mismo. Durante los siguientes 10 minutos, encontró su bolsa de viaje, la llenó con ropa y varios frascos de agua y le dio la vuelta a su túnica para ponérsela correctamente. Con sus asuntos en orden y los preparativos hechos, el Jinchuriki hizo el corto trayecto a través de la habitación hasta la pequeña cocina que tenía su habitación. Al llegar al mostrador, hizo un horrible descubrimiento. Me he quedado sin café. Episodio 64. Shikamaru jugueteó pensativamente con su tenedor mientras el resto de la mesa charlaba entre sí. Como siempre, la cena fue una experiencia mixta. Su madre era una cocinera infaliblemente excelente, y la comida que se estaba preparando no era una excepción, pero como siempre, hubo demasiada charla para su gusto. Si bien había llegado a disfrutar y esperar con ansias las visitas de Aku, su presencia en la mesa solo intensificó el problema.
Su madre adoraba a la chica, y el sentimiento parecía ser mutuo. Las mujeres hablaban constantemente sobre una gran cantidad de temas. No ayudó que Aku estuviera sentada justo a su lado. No podía bloquearlo todo, por más que lo intentara. Una mirada lenta al otro lado de la mesa reveló que su padre parecía tener sentimientos muy similares sobre el asunto. Parecía completamente agotado por la conversación constante. Las cosas no eran más fáciles por lo poco interesante que era el tema de conversación de Aku y Yoshino. Si a Shikamaru alguna vez le había interesado la jardinería, no podía recordar cuándo ni por qué. Habían estado parloteando sobre plantas durante casi 10 minutos y Nara estaba a punto de adormecerse. Sin duda era lo suficientemente tarde como para merecer dormir. Mientras comenzaba a considerar con más fuerza una siesta a mitad de comida, Aku le dio un golpecito en el hombro, desviando su mirada de la carne asada en su plato hacia ella. ¿Te ascendieron, Shikamaru-kun?, preguntó la cazadora con curiosidad. Shikamaru miró a sus padres y contuvo el impulso de suspirar. No recordaba cuándo había surgido el tema. Sus pensamientos estaban en otra parte. Hace 2 días, sí, dijo. Era muy consciente de que su ascenso al rango de Chunin había sido rápido según los estándares habituales, y que tenía derecho a enorgullecerse de ello, pero no podía encontrar la energía para considerar el logro con entusiasmo. Incluso dejando de lado sus asteriscos, el rango y la responsabilidad nunca habían estado entre sus ambiciones limitadas. Era simplemente otro paso mundano hacia un salario más digno. Me sorprende que no estés más animado. Incluso para ti, eso merece una celebración, dijo Aku. Una breve risa se escuchó desde el otro lado de la mesa. Apenas recuerda su propio cumpleaños. No contengas la respiración, dijo Yoshino secamente. Shikamaru exhaló por la nariz y masticó distraídamente un trozo de pollo. Hacía tiempo que se había acostumbrado a los golpes de su madre, pero, aclimatado o no, lo cansaban. Es solo más estrés y menos tiempo libre. No hay nada por lo que valga la pena estar feliz, si me preguntas, dijo entre bocado y bocado. Aku puso los ojos en blanco y le dio un codazo en las costillas, lo que hizo que se estremeciera ligeramente. Relájate un poco. Todo ese enfado te va a dar arrugas, lo reprendió. Aunque consideró dar una réplica, Shikamaru se mordió la lengua. Estaba demasiado cansado para discutir siquiera un poco. Especialmente con sus padres presentes. La charla ociosa pronto se reanudó. Intervino cuando se dirigieron a él, pero por lo demás mantuvo silencio. Su día había sido largo y no quería nada más que meterse en la cama y dormir. Al final resultó que, el ascenso a Chunin era más complicado que simplemente aceptar el puesto y ponerse el chaleco antibalas que lo acompañaba. Se le había exigido que asistiera a 3 reuniones informativas distintas desde la madrugada hasta el mediodía, que firmara varios documentos extensos y, lo más tedioso, que se viera obligado a cambiar de forma preventiva su categoría impositiva para que coincidiera con su mayor salario futuro. Nunca había presentado la declaración de la renta antes y, por tanto, ahora temía la realidad de que se vería obligado a hacerlo todos los años. Las finanzas le habían parecido un dolor de cabeza desde fuera, pero pronto tendría que ocuparse de ellas él mismo. También sabía muy bien que sus padres, Yoshino en particular, comenzarían a presionarlo para que buscara su propio lugar donde vivir en los próximos 2 años. El clan Nara era inusual entre las familias prominentes de Konoha en el sentido de que no todos compartían un solo recinto. A diferencia, por ejemplo, de los Hyuga, estaban dispersos por todos los sectores de la aldea, con muchas familias individuales viviendo de forma independiente. Todos se reunían para las fiestas y se comunicaban regularmente, pero sus tradiciones eran mucho menos unidas que las de otros clanes de tamaño similar. En general, estaba agradecido por el enfoque más informal de su clan hacia las relaciones familiares, pero todo lo bueno tenía sus desventajas. Dejando de lado ese pensamiento para más tarde, Shikamaru se concentró en terminar la comida que quedaba en su plato. Mientras lo hacía, entrenó sus oídos para la conversación en constante cambio. Por poco interesante que fuera en cuanto al tema, comenzó a notar una tendencia después de varios minutos. Aku, que había sido una participante animada desde el principio, comenzaba a hablar cada vez menos. Más allá de eso, sus ojos ocasionalmente se desviaban en una dirección aparentemente trivial, pero constante. Tras quedarse observando sin palabras, el patrón se fue haciendo cada vez más consistente a medida que pasaba el tiempo. Finalmente, su cabeza se giró abiertamente hacia la izquierda. Cuando el reloj dio las 10, la cena tardía terminó. Al concluir, Yoshino arrastró a Shikaku a la sala de estar, como siempre hacía cuando Aku estaba presente.
Así, los dos adolescentes se quedaron solos en la mesa. ¿Tienes algo en mente?, preguntó Shikamaru una vez que se estableció la privacidad. Aku, que estaba mirando la pared más a la izquierda del comedor, se estremeció y se volvió hacia él. No, en realidad no. Solo, siento algo, dijo. Tenía una expresión de desconcierto, como si un descubrimiento estuviera fuera de su alcance. ¿Alguien?, ofreció Shikamaru. La cazadora frunció el ceño y apoyó la mejilla en la palma de la mano mientras consideraba su suposición. Tal vez, murmuró en voz baja. El Chunin disimuló una mueca. Los sentidos de Aku eran mucho más agudos que los de la mayoría. Incluso dentro de su propia clase de ninjas, por lo que había deducido. Su incapacidad para determinar qué era exactamente lo que la había perturbado era extraña, por decirlo menos. Shikamaru decidió cambiar de tema. Es muy raro, pero no creo que valga la pena preocuparse por ello, dijo. Luego hizo un gesto hacia arriba con el pulgar. Subamos al tejado. No hay nubes esta noche, sugirió. Como había aprendido recientemente, Aku tenía la costumbre de pensar demasiado. Si no podía resolver un problema rápidamente, era increíblemente terca en encontrar la respuesta a menos que su atención se dirigiera a otra parte. Tras echar otra larga mirada a la izquierda, Aku asintió y se levantó de la silla estirándose. La noche continuó pacíficamente, pero sus instintos demostrarían ser proféticos en otro lugar. Nunca antes los días habían parecido más largos. El tiempo se había ralentizado tanto para Satsuki que estaba empezando a perder por completo el control de su paso. Cada hora parecía una década. Por mucho que intentara distraerse, no podía escapar del brutal tic-tac lento del reloj. Sin duda, no ayudaba el hecho de que hubiera estado completamente sola, salvo por un incidente, durante los últimos 5 días. Había sido por su propia voluntad y seguía sin querer mezclarse con los demás, pero el peso de su soledad iba en aumento. Su casa estaba ensordecedoramente silenciosa. Eso era, cuando la Uchiha estaba completamente consciente. De hecho, hacía mucho que había vuelto a caer en las alucinaciones que la habían atormentado durante su separación de varias semanas de Naruto, y eran más vívidas que nunca. Había experimentado visiones de sus padres, e incluso de algunas otras personas, varias veces. A diferencia de antes, no había reaccionado con resignación. Había intentado arremeter contra ellos. Nada útil había salido de estos arrebatos. Todo lo que habían logrado era ganarse una mano izquierda hinchada por golpear la pared, y un florero roto en la cocina. En ese momento, estaba sentada en medio de su cama envuelta en una manta. Su habitación era un desastre, al igual que el resto de su casa. Las sábanas habían sido arrancadas de las esquinas, su escritorio estaba cubierto de hojas de cuaderno arrugadas y la lámpara de su mesita de noche estaba apagada. No le importaba ni un poco. Su mente estaba entumecida y confusa. Borrosa por imágenes de recuerdos reprimidos durante mucho tiempo que se abrían paso a la superficie. Incluso con varios días para expresarse, su subconsciente aún no estaba vacío. Nuevos detalles de la masacre seguían llegando de manera constante. Itachi había abierto una compuerta verdaderamente monumental. Su mente rara vez se había alejado de su rutina diaria, y solo lo hacía fugazmente. La mayor parte del tiempo estaba estancada en el pasado. Solo había comido 3 veces en total desde que salió del hospital y, a pesar de que su estómago le pedía que comiera más a menudo, no había hecho ningún esfuerzo por aumentar su ingesta. La nutrición era lo último que le importaba. Ahora, sin embargo, el hambre comenzaba a abrirse paso a través de su apatía. No le dolía tanto el estómago, sino que lo sentía intensamente, y se sentía débil. Su última comida había sido 2 días antes. Por más que intentó luchar contra ello, los gritos de ayuda de su cuerpo finalmente triunfaron. Satsuki se quitó la manta de los hombros y se deslizó letárgicamente del colchón hasta el suelo. Se acercó lentamente a la puerta bien cerrada, pero a mitad de camino se vio interrumpida por un ruido sordo sobre su cabeza. Tensándose momentáneamente, Satsuki esperó varios minutos y aguzó el oído. Cuando no se oyó más ruido, respiró profundamente y abrió la puerta. No había dado ni 10 pasos cuando otro ruido le llamó la atención. Esta vez, provenía del pasillo. Un leve sonido cambiante que resonaba en la cocina. Satsuki entrecerró los ojos y caminó tan silenciosamente como pudo. Cuanto más se acercaba a la cocina, más claros se volvían los sonidos. Eran leves, probablemente involuntarios, pero no estaba sola. Rápidamente repasó mentalmente una lista de comprobaciones. Su puerta principal estaba cerrada con llave.
No había salido de la casa en los últimos 5 días y se había asegurado de echar el pestillo. Sus ventanas estaban todas bien cerradas. Se había asegurado de ello. Eran posibles otros medios de entrada, vivía en una sociedad de combatientes entrenados, pero no eran convencionales. Completamente desconcertada, pasó a los posibles candidatos para la intrusión. Las únicas personas que conocían la ubicación exacta de la casa que ocupaba dentro del sector Uchiha eran sus propios compañeros de equipo, y probablemente el Hokage. Sin embargo, parecía muy poco probable que alguno de ellos, incluso Naruto, se atreviera a entrar en su casa. Optando por averiguarlo por sí misma en lugar de reflexionar, Satsuki dobló la esquina hacia la cocina. Para su sorpresa, la encontró vacía. No había ni un alma presente. Tras tomarse un momento para procesar la situación, Satsuki respiró profundamente para recomponerse. Le tomó más de un intento, pero logró calmarse un poco. Me estoy volviendo loca, murmuró para sí misma, cruzando la habitación y abriendo el frigorífico. Mientras revisaba su limitado suministro de comida, el sonido del movimiento volvió. Esta vez, estaba mucho más cerca. Justo detrás de ella. Dándose la vuelta, Satsuki lanzó un tenedor extraviado justo delante de ella una vez que había girado 180 grados. Su rápida acción dio sus frutos, ya que, a diferencia de antes, había atrapado a su intruso a plena vista. Sentada casualmente en una de las sillas del comedor, el tenedor que el Uchiha había arrojado se detuvo entre sus dedos índice y medio. Estaba sentada una mujer joven con cabello rojo claro. Vestía una túnica pálida de color crema con una gruesa faja morada alrededor de su cintura y una gorra vendada en su cabeza. Un mechón de su brillante cabello carmesí colgaba entre sus ojos. Bonito lugar el tuyo, la saludó la pelirroja, con una falsa sonrisa en los labios. Satsuki sintió que se le helaba la sangre. No reconocía a la mujer y, aunque sus sentidos estaban embotados por el cansancio y el hambre, podía sentir cierto grado de hostilidad que emanaba de ella. ¿Quién demonios eres tú?, preguntó, abriendo lentamente los pies hasta lograr una postura más estable. La mujer, que parecía tener más o menos la misma edad que Satsuki, apoyó uno de sus codos sobre la mesa. Un colega, tal vez. Depende de cómo quieras jugar con esto, dijo vagamente. Los ojos de la chica de cabello negro recorrieron la habitación. No tenía armas cerca, salvo un cuchillo de cocina sin filo. Estaba completamente desarmada y la lógica dictaba que su intrusa no lo estaba. Estás invadiendo la propiedad privada. Vete ahora y no te arrancaré el cuero cabelludo, amenazó. La pelirroja esbozó una sonrisa y se puso de pie. Era bastante más baja que Satsuki, pero su confianza no parecía mermada por la disparidad física. No te andas con tonterías, ¿verdad? Me gusta eso, dijo. Satsuki mostró los dientes y se abalanzó hacia el cuchillo de cocina. Lo alcanzó antes de que su intruso pudiera moverse para detenerla. Estás a punto de descubrirlo, siseó. Luego cargó hacia adelante y le dio un golpe en el pecho a la pelirroja. Antes de que el borde sin afilar pudiera hacer contacto, el intruso desapareció en una nube de humo y dejó a Satsuki tropezando con la silla que había dejado vacía. Ignorando su dolorosa caída al suelo, Satsuki se puso de pie y miró a su alrededor frenéticamente. Estaba sola de nuevo, o eso parecía. Antes de que pudiera comenzar a reagruparse, una serie de impactos vinieron desde arriba de su cabeza. Ahora con un mayor contexto, identificó exactamente qué era el ruido. Pasos en su tejado. Saliendo a toda velocidad de su cocina, la Uchiha corrió por el pasillo y salió por la puerta principal. Tropezando por los escalones de entrada de su porche, Satsuki se dio la vuelta y miró hacia el frente de su casa. De pie en el borde de su techo había 4 figuras. Un hombre alto, ancho y calvo con cabello anaranjado, un hombre larguirucho y más bajo con una cola de caballo similar a la de Shikamaru, un hombre de aspecto más joven con lo que parecía ser una segunda cabeza que sobresalía de la nuca y, finalmente, la mujer pelirroja que había estado sentada en su cocina. Un viento frío sopló a través del sector Uchiha mientras ambas partes se miraban fijamente por un rato. Finalmente, cuando el silencio se prolongó demasiado, Satsuki dejó oír su voz. Te lo voy a preguntar de nuevo. ¿Quién eres y por qué estás aquí?, preguntó. La mujer se rió entre dientes desde su posición. Ya te lo dije. Depende. Podríamos ser tus amigos, si esto sale bien, gritó. La Uchiha frunció el ceño e hizo un gesto amplio con los brazos. Todavía no me has dicho qué es esto, dijo. El hombre grotesco de 2 cabezas dio un paso adelante. Estamos aquí para hacerte una oferta. Una que creo que te resultará atractiva.
Hemos sido enviados por Lord Orochimaru, si eso ayuda, reveló. Los ojos de Satsuki se abrieron de par en par. Tras una inspección más detallada, cada uno de los 4 vestía un atuendo similar al de la serpiente Sannin. Había estado demasiado confundida para notarlo durante su encuentro inicial con la mujer. Dígale que acepte su oferta y se atragante con ella. No me interesa, respondió ella. El grupo permaneció impasible ante su reiterado rechazo a su presencia. Esto no tiene por qué ser tan difícil como lo estás haciendo. Escúchanos. Creo que apreciarás la generosa oferta que te hacemos, dijo el hombre calvo con calma. Satsuki blandió su cuchillo de cocina. Aprende a captar las indirectas, gruñó. Luego saltó hacia el grupo agresivamente. Sus 4 invitados no deseados la recibieron en el aire. La siguiente escaramuza salió tan mal como lo indicaban los números. Satsuki fue dominada y enviada en espiral hacia la calle de su vecindario. Chocando contra el asfalto con un impacto doloroso, Satsuki tosió bruscamente y logró incorporarse sobre una rodilla. El cuarteto estaba ahora de pie en su porche, todos ilesos. Limpiándose un fino rastro de sangre de la nariz ahora magullada, la Uchiha asumió una postura de taijutsu. Desafiarlos de frente era una temeridad, y ella lo sabía, pero no tenía otra opción. Mientras se preparaba para enfrentarlos de nuevo, un dolor estalló en un costado de su cuello. Apretando la mandíbula, Satsuki luchó con uñas y dientes para mantener oculta su reacción al agudo dolor. No podía permitirse el lujo de mostrar debilidad. No te molestes en luchar contra ello. Solo estás perjudicando tus posibilidades. No es que fueran muy buenas para empezar, dijo la mujer pelirroja. Satsuki comenzó a disparar, pero se detuvo cuando notó algo impactante. Marcas negras se extendían por los cuerpos y rostros de los 4 intrusos. Cada diseño era claramente diferente, pero su naturaleza era idéntica. Así es. Pensaste que eras la única, ¿no? Dijo la mujer con una sonrisa sombría. Satsuki sintió que se le encogía el estómago. Su situación era mucho más grave de lo que parecía en un principio. Aunque despreciaba la idea de seguir el consejo de un enemigo, suprimir su tatuaje la agotaría más de lo que podía permitirse. Ya no estaba en la mejor forma. Permitiendo a su cuerpo relajarse a regañadientes, Satsuki soportó la sensación violadora de las marcas negras que se apoderaban de su cuerpo. Odiaba cada segundo de aquello. La sensación de fuerza artificial corriendo por sus venas, la extraña sensación de agresión desenfrenada apoderándose de su psique y el sudor helado que goteaba de cada sorbo. Una vez que el poder sobrenatural había echado raíces, Satsuki se lanzó hacia adelante. Como antes, el grupo de 4 respondió a su ataque de la misma manera. La batalla fue inútil. Aunque logró repelerlos varias veces, e incluso los hizo retroceder brevemente en un momento dado, ninguna cantidad de agresividad y entusiasmo podría haber superado la diferencia en números. Luchando sola, sin una gran ventaja sobre ninguno de los 4 individualmente, Satsuki fue golpeada de punta a punta. Luchó ferozmente, pero después de menos de 5 minutos de combate, fue enviada de vuelta a la calle asfaltada de su vecindario. Esta vez, aterrizó de cara. El impacto la dejó casi inconsciente. Mientras yacía allí, temblorosa y dolorida por todas partes, la mujer pelirroja se acercó a ella. Colocó un pie bajo la barbilla de Satsuki y levantó su rostro del camino irregular. Buen esfuerzo, pero fue una decisión terrible, se burló de Uchiha, quien la miró desafiante a los ojos. Que te jodan, espetó. La mujer soltó su cabello y dejó que la cara de Satsuki volviera a caer al asfalto. Gimiendo de dolor, Satsuki se puso de rodillas. ¿Estás acostumbrada a este tipo de cosas, no? A perder, quiero decir, inquirió la pelirroja, ganándose una mirada enojada de Satsuki. La habían golpeado físicamente y ahora parecía que también pretendían destrozarla mentalmente. Cállate de una vez, susurró, todavía envenenada por la maldita marca. La pelirroja levantó las manos. No es nada personal. Es solo una suposición. Si te hace sentir mejor, conozco esa sensación. Todas lo sabemos, en realidad, aclaró. Satsuki se frotó la nariz sangrante. No sabes nada de mí, dijo. La pelirroja sonrió y se arrodilló frente a Satsuki, dejándolas al mismo nivel. Creo que sí. La vida te ha dado una mala mano. Las cosas siempre han ido mal por una razón u otra. Has pensado en rendirte antes, pero nunca lo has hecho. Porque no aceptas lo que la vida te da sentado. Eres un superviviente. Un vengador, dijo, manteniendo un firme contacto visual durante todo el tiempo.
Satsuki sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No estaba claro cuánto sabía la mujer sobre ella, pero su evaluación había sido mucho más precisa de lo que le hubiera gustado. La pelirroja se puso de pie de nuevo. Todos hemos estado donde tú estás ahora. Abajo en el polvo. Derrotados por la vida. Enfadados con el mundo y con nosotros mismos. Pero el señor Orochimaru nos acogió y nos hizo fuertes. Lo suficientemente fuertes para recuperar lo que perdimos. Lo suficientemente fuertes para hacer lo que no pudimos hacer antes, dijo. Su marca de maldición casi parecía brillar a la luz de la luna. Es obvio que quieres poder. Lo odias, pero sabes que no eres lo suficientemente fuerte para hacer lo que necesitas hacer, continuó. Satsuki mantuvo su exterior beligerante, pero en el fondo, en su núcleo, las palabras del extraño resonaban en ella a un nivel dolorosamente personal. No importaba qué gimnasia mental hiciera, no podía negarlo. ¿Qué estás diciendo?, preguntó ella, con un tono más derrotado del que pretendía. La pelirroja se cruzó de brazos. Ven con nosotros. Encontrarás el poder que estás buscando. El señor Orochimaru también tiene algo especial en mente para ti. No es una oportunidad que debas dejar pasar, dijo. En cualquier otro momento, bajo cualquier circunstancia anterior, Satsuki habría rechazado de inmediato la idea sin pensarlo dos veces. Tales parámetros no se aplicaban a su estado mental actual ni a su estado emocional. En una muestra reveladora, vaciló ligeramente. No me voy, les respondió bruscamente después de una breve pausa. Su negativa a dejarse convencer no pareció molestar al grupo en lo más mínimo. Tú decides, dijo la mujer encogiéndose de hombros, dándole la espalda y comenzando a alejarse. Sus tres compañeros pronto la imitaron. Al poco rato, estaban de nuevo en la azotea. Justo cuando parecía que iban a irse, la pelirroja miró hacia atrás por encima del hombro. Si cambias de opinión, volveremos a la zona dentro de 2 días, le informó a Lucia. Un segundo después, desaparecieron en la noche. Ahora sola, ensangrentada y magullada, Satsuki permaneció sentada en silencio durante varios minutos. Los restos desmoronados de su ego se habían reducido a un polvo fino y sus cimientos se habían tambaleado. Estaba mucho menos segura de cómo sentirse acerca del encuentro de lo que le hubiera gustado. Finalmente, la chica de cabello negro se levantó con una leve cojera y regresó a su casa. El tatuaje había retrocedido hasta su epicentro y su vitalidad extra se había extinguido hacía minutos. Satsuki, que se esforzaba por atravesar los pasillos, apenas logró llegar a su habitación antes de desplomarse en el suelo, al pie de la cama. Con su mente hecha un desastre, cayó en un sueño incierto y sin sueños. Los párpados de Naruto se cerraron mientras intentaba leer la última página del capítulo. Nunca había sido un gran aficionado a leer por el mero hecho de hacerlo, pero había decidido que sería un buen hábito que desarrollar. Como había esperado inicialmente, fue una experiencia dolorosamente aburrida. Su comprensión lectora era totalmente competente, pero necesitaba una inmensa cantidad de energía para concentrarse en cada palabra individual sin que su capacidad de atención se agotara. Apenas podía quedarse quieto mientras leía. Entre prácticamente cada página, dejaba el libro y caminaba de un lado a otro de la habitación. Como resultado de su incapacidad para concentrarse en la tarea, un día entero de lectura solo le había permitido avanzar en 3 capítulos. Menos de 60 páginas en total. Fue una tarea frustrante. El libro que había seleccionado era interesante en su premisa y, por lo poco que había logrado digerir, su prosa y gramática eran animadas. A pesar de todo, no podía sumergirse en la lectura. Ahora, en lugar de una sobreabundancia de energía, el rubio sufría de aburrimiento. Se había agotado por completo al intentar leer el libro sin éxito. Con una lentitud desmedida, se abrió paso hasta la última página del 3er capítulo. En el momento en que su línea de visión pasó por la última palabra, cerró de golpe el libro de tapa dura y lo arrojó a un lado. No se atormentaría más de lo que ya lo había hecho. Alejándose torpemente de su sofá, Naruto se frotó los ojos cansados y comenzó una caminata lenta hacia su dormitorio. Eran apenas pasadas las 11 en punto. Bastante cerca de su hora habitual de acostarse, pero muy lejos del tiempo que normalmente le tomaba estar tan completamente agotado como lo estaba ahora. Sí, nunca voy a ser un ratón de biblioteca, pensó para sí mismo, abriendo perezosamente la puerta de su dormitorio ante la idea. La vista de su cama fue bienvenida y se dejó caer boca abajo en ella con gran entusiasmo. Una vez que se hubo metido por completo bajo las sábanas, Naruto cerró los ojos para dormir.
Sorprendentemente, a pesar de lo cansado que estaba, el descanso no le llegó con ningún tipo de inmediatez. A medida que pasaban los minutos, el Jinchuriki descubrió que tenía un poco de frío. Fue un descubrimiento extraño, dado que su habitación estaba lejos de estar fría. En todo caso, su calefacción estaba a una marcha más alta de lo habitual. Naruto abrió los ojos lentamente y dejó escapar un largo suspiro. Una cama vacía, para él solo. Por muy cliché que pareciera, se había acostumbrado a compartir un colchón con Satsuki. Había pasado las noches solo incluso desde que sus horarios de sueño se habían entrelazado, pero en esas ocasiones, al menos había tenido la seguridad de saber que existía la opción. Ahora, no podía confiar en algo así. Su última conversación había sido decepcionante en el mejor de los casos y un completo desastre en el peor. Tomar las palabras de Satsuki al pie de la letra rara vez era una decisión sabia, pero ella había enviado un mensaje claro de todos modos. Hasta nuevo aviso no fue bienvenido. Analizar por qué, cuando o cómo no había hecho más que traerle más confusión a la rubia en el día y medio transcurrido desde entonces. Por ahora, había aceptado el sentimiento por lo que parecía ser. La había enojado con su constante deseo de ayudarla, y si ella había estado hablando honestamente, él había estado poniendo a prueba su paciencia en ese frente durante algún tiempo. Aparentemente, la dinámica de su relación no había sido terriblemente diferente de las pocas que había experimentado en el pasado en un nivel fundamental. Obviamente, habían sido mucho más cercanos, pero en las raras ocasiones en que Naruto había estado cerca de formar algo parecido a una amistad a largo plazo, surgía que había sido tolerado en lugar de disfrutado. Su lado más comedido le decía que Satsuki era una persona demasiado exigente como para forzar la tolerancia hasta el romance directo, pero sus sentimientos heridos estaban mucho más cerca de la vanguardia de su mente. Dándose la vuelta, Naruto miró hacia el techo. Estaba triste. No había otra manera de verlo. Dale unos días más. Estará lista para hablar de nuevo. Incluso podría venir a verte, se dijo mentalmente. Apenas lo podía creer. Sabía por experiencia que su compañera de equipo tenía la capacidad de desaparecer durante semanas sin decir ni una palabra, y la última vez que había sucedido, las circunstancias habían sido mucho menos brutales que ahora. Tal como estaban las cosas, era poco probable que Satsuki estuviera dispuesta a conversar pronto. Inclinándose de nuevo sobre su costado, Naruto cerró los ojos por segunda vez. Quedarse despierto pensando demasiado no le haría ningún bien. Varios minutos después, estaba inconsciente, con su almohada extra abrazada contra su pecho.